Buenos estudiantes, es un placer para mí estar con ustedes. Vamos a lo que vinimos, que es la crisis de los años 80. La semana pasada vimos de que hubo en el siglo XX hubo una serie de crisis del modelo de sustitución de importaciones. Primero hubo crisis de modelo de exportador y que da paso al modelo de sustitución de importaciones y que ese modelo se profundiza en los años 40, cuando comienza a darse todo lo que fue las reformas al Código de Trabajo, a las garantías sociales, y que luego Figueres, cuando gana la guerra del 48, profundiza aún más. Bueno, pero ese modelo entra en crisis. Primero entra en crisis porque no hubo sustitución de importaciones. Ese es el primer gran problema del modelo. Nunca se instituyeron las importaciones, sino que seguíamos dependiendo de las importaciones y seguíamos trayendo ropa y todo lo que fuera del extranjero y que se mantiene hasta hoy. Entonces, en los años 80 se da una gran crisis y vamos a explicar por qué se da esa crisis. Esa crisis empieza un año antes, o perdón, varios años antes, que fue el 23 de agosto de 1973, cuando se da la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur es una guerra que es muy lejos de nuestros países, de Centroamérica, pero es una guerra entre los países árabes y, por un lado, y por otro, Israel. Israel, que era un país que estaba naciendo, que era un país que estaba, digamos, comenzando la vida de países, de naciones independientes, que era un país pequeño, es atacado por dos ejércitos muy poderosos en aquella época, que eran Egipto y Siria. Dos países árabes que no están de acuerdo en la creación del Estado de Israel, invaden Israel, lo que en aquel momento de Israel queda muy poco con respecto a lo que soy, y comienzan a bombardear Israel. Ese día, el día en que empieza la guerra de Yom Kippur, se celebra, y sí, por eso se llama así, se celebra la festividad de los judíos de Yom Kippur. Yom Kippur es una festividad religiosa y que es como un ayuno, digamos. Se celebra ayunando. No se come, no se ingieren alimentos en honor a, digamos, a esa festividad religiosa. Eso los árabes, concretamente los judíos y los sirios, pero los egipcios y los sirios utilizan esa fecha porque suponen que van a tener mayor posibilidad de éxito militar atacando en esa fecha, porque los judíos no han desayunado, no han comido, están débiles supuestamente. Bueno, la cosa es que ese día aviones sirios y egipcios invaden territorio israelí y comienzan a bombardear. Sin embargo, no fue tan exitoso para los árabes porque Israel responde la agresión militar y gana la guerra de Yom Kippur y bueno, a partir de ahí comienza a expandirse hasta lo que es hoy, que es donde tienen a los palestinos más bien, digamos, hacinados y en guetos. Y bueno, por eso soy. Lo importante es que en esa época los israelíes contraatacan y logran ganar la guerra de Yom Kippur. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, lo que tiene que ver es que, como hemos dicho en las lecciones anteriores, los árabes tienen un producto que no es postre, sino que es materia prima, que es el petróleo. Entonces, en respuesta a la derrota que sufrieron en Yom Kippur, los países árabes, todos, atacan o acusan no solamente a Israel, sino a Estados Unidos, a Inglaterra, de haber apoyado a los judíos en la guerra de Yom Kippur, cosa que fue obviamente cierto. Entonces, los países árabes deciden no venderle petróleo ni a Estados Unidos ni a Inglaterra, con lo cual genera crisis en esos países. Y como hemos visto reiteradamente en nuestras clases,
Cuando entra en crisis Inglaterra y Estados Unidos, entramos en crisis nosotros. ¿Por qué? Porque producimos artículos postres. Entonces, como los árabes no le venden petróleo a Estados Unidos e Inglaterra por haber esos dos países, Estados Unidos e Inglaterra, haber apoyado a Israel militarmente, esos países, como no tienen petróleo, entran en crisis. Y lo primero que dejan de comprar son los famosísimos y reiterados en esta clase como los productos postres. Entonces Costa Rica entra en una crisis. Esa crisis, devenida después de la guerra de Yom Kippur, hace que Costa Rica entre en crisis. Y entonces se viene la época de las vacas flacas, donde el Estado no tiene ingresos, donde no hay posibilidades de reinversión, no hay industrias, no hay crecimiento económico, sino que más bien se achica el espectro económico. Entonces, eso genera lo que hemos dicho siempre, una debilidad histórica de América Latina y en el caso concreto de Costa Rica por producir artículos postres que van a ser determinados por el mercado. O sea, el mercado es el que determina el precio, la cantidad y el tiempo en que se producen se consumen esos productos. Entonces Costa Rica queda en total indefensión. Bueno, y no solamente Costa Rica, todos los países de América Latina, pero estamos hablando del caso de Costa Rica. Entonces eso hace surgir un grupo de pensadores que ahora vamos a llamar neoliberales. Acordémonos que los primeros fueron los liberales de Adam Smith, que decían que el Estado no debe intervenir en la economía, de que el Estado debería cumplir aquella frase de laissez-faire, laissez-passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, esos economistas fueron, digamos, dominados, fueron superados por Keynes, como vimos en la lección pasada, de que decían que el Estado debería intervenir en la economía. Ahora surgen los neoliberales, en los años 80, 90. Esos neoliberales lo que proponen es volver al liberalismo, donde el Estado no interviniera en la economía. Esos neoliberales van a ser conocidos como los Chicago Boys, o en español, los chicos de Chicago. ¿Y por qué los chicos de Chicago? Bueno, porque la escuela de los neoliberales va a estar afincada en Chicago. ¿Y por qué en Chicago? Bueno, porque en Chicago está la Universidad de Chicago y el decano de la Escuela de Economía es Milton Friedman. Y Milton Friedman es el papá, digamos, ideológico, el papá intelectual de los Chicago Boys. Entonces, en esta universidad se va a crear una corriente filosófica que se va a llamar neoliberales y que lo que proponen es volver al liberalismo de hace 2 o 3 siglos. Y que lo que pretende es que el Estado no intervenga en la economía, privatizarlo todo, que es en el que estamos ahora. Entonces todo hay que privatizarlo, todo hay que venderlo, el Estado no sirve para un carajo, las escuelas son malas, hay que ir solamente a escuelas privadas, hay que cerrar el CNP, hay que cerrar el Recope, porque según ellos todo es malo, todo lo del Estado. Y que lo que genera, según ellos, libertad y democracia es la empresa privada. Entonces esos Chicago Boys, los chicos de Chicago, van a ser mundialmente famosos y en el caso concreto de Costa Rica y de toda América Latina, la particularidad es que algunos intelectuales de América Latina se van a estudiar a esa escuela y se van a formar como Chicago Boys y cuando vengan a nuestros países van a ser los ministros y los presidentes. Entonces, desde los años 80, 90 hasta avanzado el final de este siglo, del siglo pasado, nuestros ministros de Economía, nuestros presidentes y nuestros directores del banco, presidentes de los bancos centrales, van a ser neoliberales. Van a ser gente que propone privatizarlo todo. No sé si les suena conocido eso, y es un poco la declaración de principios de Miguel Ángel Rodríguez, Abraham Calderón Jr., Fournier, de Oscar Arias, de Laura Chinchilla, de Luis Alberto Monge. En fin, nuestros presidentes son lo que se conocen como Chicago Boys. Tal vez no estudiaron directamente en la escuela de Chicago, pero son
ideológicamente hijos de la escuela de Chicago. Y lo que proponen es privatizarlo todo. Entonces, América Latina y concretamente Costa Rica comienza un proceso de privatización de las instituciones. Todo se quiere privatizar, todo se quiere vender. Y esto entra en contradicción con fenómenos como la pandemia. Vemos cómo son las instituciones del Estado las que han salvado la calamidad que estamos pasando. Es el Estado el que produce la FANAL, que produce alcohol en gel, es la Caja de Justicia de Seguro Social que atiende a los enfermos, porque las instituciones privadas, llámese Clínica Bíblica, Clínica Católica, Clínica la CIMA, se reunieron y dijeron, no vamos a atender casos de coronavirus, todos van a ser absorbidos por el Estado. En fin, una institución fuerte como la Caja, los neoliberales quieren privatizarla. ¿Para qué? Para que se hagan negocios privados. Entonces, según los neoliberales, el Estado no debe intervenir en la economía, se debe privatizar todo lo que es estatal. Ellos odian cualquier tufo estatal. Ellos todo lo que es estatal lo quieren cerrar. No quieren que haya nada estatal. Que el Estado sea como el Estado de los liberales. Un Estado que solo sirva para garrotear a la gente cuando protesta, a gasear, a echar gases a los obreros cuando protestan. Eso es lo que quieren los neoliberales de nuestro Estado. Entonces, bueno, otro elemento importante, ellos quieren que no haya impuestos o que sea mínimo el impuesto, que la empresa privada sea ama y señor de lo que pasa en nuestros países y que no haya y muchos impuestos para que obviamente los empresarios sean los que, digamos, tienen las ganancias. Otro elemento importante, ellos como quieren privatizarlo todo, quieren que las regulaciones a la empresa privada sean mínimas, o sea que se acabe las garantías sociales. Ellos tienen una campaña en contra de las garantías sociales, quieren que se elimine el aguinaldo, que se elimine la jornada laboral. Ahora están hablando, sobre todo con eso del coronavirus, que se elimine la jornada de 8 horas para que ellos puedan explotar a la gente cuando quieran o por la cantidad de tiempo que quieran. Y están hablando de jornadas alternativas de trabajo, cosa que va en contra de lo que vimos la semana pasada, de que habían jornadas establecidas. Quieren eliminar el salario mínimo, quieren eliminar todas las garantías sociales que se avalaron en los años 40. Entonces, eso hace que entonces no haya una unificación en este momento entre la gente que pensaba de una forma que fue creado después del 48 y lo que quieren ahora los neoliberales. Y eso es lo que estamos viendo ahora. En este momento en nuestros países, concretamente en Costa Rica, hay una relación como de tensión entre dos posiciones. Por un lado, los neoliberales que quieren privatizarlo todo, que quieren volver a la época de antes del 40, y los que pretenden que haya regulaciones del Estado, que haya alguna forma de, regular esto. ¿Cómo inició todo este proceso en que los neoliberales adquirieron poder? Empezó con los PAES. Los PAES son programas de ajuste estructural. Y está el PAE 1, PAE 2, PAE 3. El PAE 1 fue establecido en el tiempo de Luis Alberto Monge. El PAE 2 fue en el tiempo de Oscar Arias y el PAE 3 fue en el tiempo de Figueres. José María Figueres. Y lo que pretenden los PAEs es, como bien lo dicen, es el programa de ajuste estructural y es la receta que nos manda el Fondo Monetario Internacional que nosotros debemos aplicar. Y los PAEs es la desregulación de nuestra economía. Es decir, que el Estado deje de ser un actor importante, que el Estado deje de intervenir en la economía y que sea la mano invisible de Adam Smith, la supuesta mano invisible de Adam Smith, la que regule el mercado. Es decir, que el Estado no intervenga en la economía, que el Estado como dijo Melquiades, huyamos por la izquierda y deje que el único actor de la sociedad, el único actor económico sea la empresa privada y que el Estado no intervenga en la economía. Esto obviamente va a ser muy rebatido por algunos sectores. Para un poco hablar de lo que es el modelo neoliberal, vamos a ver el siguiente video. Por favor, pongan atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a hablar un poco sobre el neoliberalismo. En primera instancia, decimos que el neoliberalismo
es un sistema político y económico que exige que se debe liberar a las industrias y a la economía en favor de los particulares, principalmente de las grandes empresas. Ahora bien, ¿para qué necesita esta liberación de las empresas? Bueno, particularmente para que en fomento de las fluctuaciones estas empresas deciden el precio y las funciones que deben o pueden tener las mercancías y los procesos en relación a la humanidad. Así, los gobiernos y los estados se encontrarán a expensas de un pequeño grupo que decidirá los precios en forma libre de alimentos, medicinas y servicios, entre otras cosas. Bueno, vamos a pasar sobre la caracterización o características u otros puntos que puedan caracterizar al neoliberalismo. Bueno, para dar un pantallazo histórico breve, el neoliberalismo se impuso primero en Estados Unidos y en el Reino Unido, aunque su aplicación es muy distinta entre los países en el mundo. No obstante, el patrón es el mismo y los efectos más similares que diferentes. Esa es la razón por la cual analizar el neoliberalismo estadounidense es especialmente útil por ser la forma canónica de proyecto para comprender esta nueva configuración. El neoliberalismo tiene una serie de características principales. Entre la primera, podemos destacar la desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional, como así también la privatización de muchos servicios brindados por el Estado, la cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente la condición macroeconómicas, especialmente en referencia o en relación al empleo, así también la brusca reducción en el gasto social, la reducción de los impuestos a todas las empresas y familias, ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores, como así también la proliferación de los trabajadores temporales sobre los trabajos físicos, la competición desenfrenada entre las grandes empresas en relación a un entorno menos agresivo propio de la configuración de posguerra, introducción de principios de mercados dentro de las grandes empresas, particularmente en lo referente a las remuneraciones de los trabajadores de más poder. Bueno, otras de las características del neoliberalismo que podemos agregar son las siguientes. Insisten en que la iniciativa privada tiene mejores métodos tanto para explotar como para modificar los procesos económicos, así los obreros ganan más y existirá un movimiento más elevado de capital. Otra característica es claro que el concepto de libertad con el que se introdujo dichos sistemas se ha contradicho ampliamente, pero de todas formas esta ideología se encuentra siempre a favor de las grandes empresas. Bueno, ya vimos el video de lo que es el neoliberalismo y un poco comprendido de cuáles son sus ideas. Veamos ahora el ámbito político, lo que estaba pasando en América Latina. Ya vemos lo económico, ahora vamos a ver lo político. En los años 80 comienza a darse un cambio fundamental en la historia de América Latina y de Centroamérica en particular. Se da lo que se llama la Guerra Fría, ya en su etapa más madura. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es que cuando se da la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje por un lado, Alemania, Japón e Italia, y por otro los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, la confrontación es directa entre ellos. Es decir, soldados alemanes atacan Inglaterra, soldados alemanes atacan Rusia, Rusia ataca a Alemania, Estados Unidos ataca a Alemania. Es decir, la guerra es entre iguales. Pero cuando termina la Primera Guerra Mundial comienza a darse la Guerra Fría. Ya no es una guerra caliente, sino que es una guerra fría. ¿En qué consiste Guerra Fría? Bueno, que igual son las potencias peleando entre ellas, pero ya no se atacan directamente, sino que utilizan terceras fuerzas para atacarse. Es decir, Estados Unidos utiliza a sus vasallos, a sus colonias, a sus países amigos para pelear contra Rusia. Y Rusia, a su vez, utiliza a sus colonias, a sus vasallos, a sus aliados para atacar a posiciones norteamericanas. Entonces Cuba, por ejemplo, que es prosoviética en América, la única sociedad prosoviética en América, sirve como base para atacar posiciones pro-norteamericanas. Entonces Cuba financia y asesora
adiestra grupos guerrilleros en toda América Latina, bueno, en casi toda América Latina. Entonces, en África se da igual, en Asia se da igual, se da la guerra de Vietnam, se da la guerra de Angola, se da la guerra en Argelia, etc. O sea, donde Estados Unidos y Rusia no se atacan directamente entre ellos, sino que utilizan como peones para ver cuál tiene mejor poder y cuál tiene mayor capacidad armamentista para atacarse entre ellos. Entonces, eso es la Guerra Fría. Entonces, en esa época, en los años 80, comienza a darse la Guerra Fría en nuestros países. Y comienza a darse una conflagración directa entre países de América, y concretamente de Centroamérica, pero que en realidad esa guerra la están librando a miles de kilómetros. Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro. Entonces, Nicaragua, que vive una dictadura de los Somoza durante mucho tiempo, después de que asesinaron a Sandino, Somoza García toma el poder, luego lo hereda a sus hijos Somoza de Baile, y entonces la dictadura de los Somoza es tan bestial, tan asesina, tan inhumana, que surge un movimiento en contra de la dictadura de Somoza. Entonces, utilizando esa animadversión en contra de la dictadura de Somoza, surge un movimiento guerrillero que se va a llamar el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que está constituido por tres corrientes. Está los trotskistas, están los terceristas y están los típicos sandinistas. Entonces se juntan, son tres frentes diferentes, se juntan y fundan el Frente Sandinista de Liberación Nacional y arremeten contra la dictadura de Somoza, que va a tener un gran apoyo de Estados Unidos, pero los sandinistas van a tener un gran apoyo de diferentes sociedades. Costa Rica, por ejemplo, se puso a favor, así abiertamente, a favor de los sandinistas, igual que Panamá, igual que otros países, Cuba, y entonces se crea una guerra en contra de los somocistas y ganan los del Frente Sandinista. Eso es Guerra Fría aplicada en Costa Rica, pero también en Centroamérica. Pero también no solamente había un foco de guerra en Nicaragua, también había foco de guerra en El Salvador, donde se crea el Frente Faraón Martí para la Liberación Nacional, que va a luchar en contra de Arena, que es el partido de derecha, el partido que es apoyado por la oligarquía de El Salvador, que son 14 familias que son dueñas de todo El Salvador. Entonces, el Faraón Martí se hace fuerte en las zonas rurales, como en Usulatán, y tienen su base militar en Usulatán, y constantemente están atacando a San Salvador, que es la capital, y se da igual guerra civil despiadada, con muertos, etc. Igual pues en Guatemala, con la Unión Guerrillera Guatemalteca, y se dan guerras, y guerras muy cruentas que no tienen sentido. Para hablar de eso, para entender eso, vamos a ver ahora el video de las luchas democráticas en Centroamérica. Ojo con el video. Los países centroamericanos tenemos muchas cosas en común, pero también grandes diferencias. Soy Osvaldo Sancho. En este video de Profe en Casa estudiaremos los procesos de democratización en Centroamérica. Para desarrollar esta temática, hemos seleccionado 3 países muy representativos: Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En todos ellos, las causas fundamentales de los conflictos fueron las luchas entre liberales y conservadores, las desigualdades económicas, la intervención política de los Estados Unidos, la debilidad de las economías agroexportadoras y monocultivistas, la ausencia de legislación laboral, el maltrato a la población indígena y la inestabilidad política manifestada en dictaduras y golpes de Estado. Analizaremos entonces la situación política de estos 3 países centroamericanos a lo largo del siglo XX. Consideremos 3 grandes etapas de la historia política centroamericana: las dictaduras, el periodo revolucionario y los gobiernos civiles. Nicaragua es el país centroamericano más extenso. Este país experimentó una intervención militar norteamericana de 1912 a 1933, de 1926 a 1933, y después de 7 años de lucha, surge la figura de Augusto Nicolás Calderón Sandino, conocido como Augusto César Sandino, quien logra expulsar a los extranjeros.
Sin embargo, los norteamericanos dejaron una Guardia Nacional muy bien entrenada, que mantuvo el dominio de Estados Unidos en este país. Sandino fue un gran patriota y un gran revolucionario nicaragüense, líder de la resistencia contra la ocupación estadounidense. Su lucha motivó la llegada al poder de Anastasio Somoza García, quien en una actitud de traición mandó a detener y asesinar a Sandino en 1934. El gobierno de Somoza inicia en el año 1937. Contó con el apoyo de los Estados Unidos y se extendió hasta su asesinato en 1956. Mientras eso sucedía en Nicaragua, el panorama de Guatemala nos muestra un país caracterizado por la existencia de grandes diferencias sociales, explotación a los campesinos e indígenas, torturas, asesinatos, rivalidades políticas y militares. De 1931 a 1944, Guatemala vivió bajo la dictadura del general Jorge Ubico Castañeda. En 1944, su gobierno empieza a mostrar serios signos de debilidad. La oposición del pueblo y de sus adversarios provocó un golpe de Estado que finalmente lo obliga a renunciar para ese año. Paralelamente a esta situación, El Salvador vivía su propia dictadura. Maximiliano Hernández Martínez fue el dictador del Salvador de 1931 a 1944. La larga lucha por alcanzar la democracia en este país es notable en el periodo que va de 1944 a 1970 y estuvo marcada por la muerte, la destrucción y la inestabilidad política. Si avanzamos un poco más en la historia, nos encontramos ahora con una coyuntura que nos presenta un panorama de dictaduras y guerras civiles. En el caso de Nicaragua, fue muy significativa la dictadura de 45 años liderada por los hijos de Somoza, Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle. Fue una época caracterizada por la persecución, la tortura, el secuestro y las elecciones fraudulentas. En 1969 se forma en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un movimiento guerrillero de inspiración marxista que surge para sacar del poder a Somoza. En 1978 fue asesinado por agentes de Somoza Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, periodista, escritor, empresario y político. Chamorro fue el director del diario La Prensa y gran opositor a la dictadura somocista. Este asesinato desató la rebelión en contra de la dictadura. En 1979 triunfa en Nicaragua la revolución sandinista que logra derrocar a la dictadura somocista. Anastasio Somoza Debayle renunció en 1979 y huye a Panamá. En Guatemala, por su parte, subía al poder Juan José Arévalo Bermejo en 1945. Su gobierno se caracterizó por la realización de grandes obras, como la creación del Código de Trabajo, la construcción de escuelas, hospitales y viviendas, el fortalecimiento de la libertad de prensa, sindicatos y huelgas. En 1951 llegó al poder Jacobo Arbenz Guzmán, de orientación socialista. Este presidente fortalece la libertad económica, la reforma agraria y la industrialización. Sufre un golpe de Estado en 1954 y fue obligado a renunciar por presión de los Estados Unidos. En 1966 asume el poder Julio César Méndez Montenegro. Méndez mejoró la salud, construyó obras de infraestructura, brindó asistencia técnica a los campesinos y combatió la guerrilla con obras sociales. En los años 60 se formaron en Guatemala varios grupos revolucionarios, como el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Movimiento 12 de Abril y el Movimiento 20 de Octubre. En 1982, estos movimientos se funden en la llamada Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Ese mismo año, y mediante un golpe de Estado, llega al poder Efraín Ríos Montt. En su administración aumentó el terrorismo. Los indígenas fueron castigados y masacrados. Aumentó el número de muertos y desaparecidos. En 1983, el gobierno de facto es derrocado y recientemente fue condenado por delitos contra la humanidad. Al mismo tiempo, en El Salvador se vivió una larga etapa de lucha. En la década de los 70 surgen una serie de grupos revolucionarios. Posteriormente, en 1980, estos grupos guerrilleros se unieron en uno solo, llamado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bueno, ya hemos visto el video de las luchas de Centroamérica y es en ese medio de esas luchas, en medio de esas guerras intestinas entre sandinistas, somocistas, luego en El Salvador el Farabundo Martí contra Arena y el gobierno, en Guatemala la URNG contra el gobierno, luego surge en Nicaragua, surge la contra, que es que una vez que ganan los sandinistas y echan a Somoza del poder, surge un grupo guerrillero, digamos apoyado por Estados Unidos, que van a ser los contras, los famosísimos contras, que son apoyados abiertamente por Estados Unidos, que utilizan la frontera de Costa Rica para atacar Nicaragua. Bueno, en la frontera de Honduras, los contras tenían dos frentes, el frente norte, que era el lado de Palmerola en Honduras, y el frente sur,
que era en el lado de Costa Rica. Entonces atacaban a Nicaragua, a los sandinistas, y se metían, cuando los sandinistas los atacaban a ellos, se metían en territorio costarricense. Eso generó muchos inconvenientes entre Costa Rica y Nicaragua. Bueno, en medio de esa conflagración, donde había guerra en El Salvador, guerra en Guatemala, guerra en Nicaragua, se está en una espiral de violencia que no es fácil salir de ella. Porque Nicaragua acusa a Costa Rica acusa a Nicaragua, El Salvador acusa a Nicaragua de apoyar al farabundo Martí, y Honduras igual, lo mismo. Hay por problemas lógicos, hay momentos en que el ejército de Nicaragua invade parte del territorio costarricense, entonces Costa Rica protesta y hay problemas. Igual pasa en Honduras, igual pasa en El Salvador. En fin, la Guerra Fría se libra en Centroamérica, ya no la guerra caliente, pero las potencias utilizan a esos países como peones, como fichas de una partida que ellos quieren jugar, pero que no lo quieren hacer directamente. ¿Por qué no lo quieren hacer directamente? Bueno, porque tienen tantas armas nucleares que si Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan entre ellos directamente, acabarían con el planeta. Entonces, para no acabar con el planeta, lo que hacen es que utilizan a terceros países para ver quién es el campeón, quién es el que puede, quién es el que manda. Y el problema es que en ese ensayo militar bélico, las muertes los ponemos nosotros. Esa es una realidad histórica. En la Guerra Fría, los muertos los ponen los países pobres: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, en el caso de América Latina. En el caso de África, pues van a ser los angoleños, los sirios. En el caso de Asia, los vietnamitas, los coreanos, etc. Pero bueno, en ese círculo vicioso de violencia, en ese círculo violento de muerte, de desolación, de guerra, surge el Plan de Paz. Oscar Arias surge o da cabida o plantea el Plan de Paz. ¿Qué es el Plan de Paz? Bueno, el Plan de Paz es un estate quieto a la guerra. Es parar la guerra. Es decir, bueno, aquí no puede, América Latina, Centroamérica, no puede ser el patio trasero de las guerras que están librando las potencias. Entonces, Oscar Arias lo que plantea es que las potencias no pueden seguir utilizando Centroamérica como un teatro, como un escenario para hacer la guerra que ellos quieren hacer. Entonces, ellos Oscar Arias lo que dicen, vea, por un lado, Estados Unidos financia la contra, que está haciendo la guerra a el Frente Sandinista, que está en el poder. Por otro lado, Cuba y Nicaragua están apoyando al Frente Sandinista para que derribe al gobierno de José Napoleón Duarte en El Salvador y asuman el poder. Igual están apoyando a Guatemala, a la Unión Guerrillera. Entonces, él dice, Oscar, tenemos que parar esto. Porque si no paramos esto va a terminar mal. Esto va a terminar con consecuencias irreparables. Entonces, es cuando dicen, bueno, vamos a parar esto, y plantea el Plan de Paz. El Plan de Paz de Oscar Arias. De Paz, de Oscar Arias, lo que plantea es hacer un alto y decir, jóvenes, hasta aquí llegamos, no podemos seguir metiéndonos entre latinoamericanos, entre centroamericanos. Las matanzas han sido muchas, se produce hambre, se produce mucha migración, cientos de nicaragüenses vienen a Costa Rica huyendo de la guerra, hondureños huyen a Estados Unidos, salvadoreños están en una conflagración constante. En fin, hay una época de guerra que inédita, por lo menos para los ticos. Entonces Oscar Arias lo que plantea es el Plan de Paz. Y él lo que plantea es que primero tenemos que regresar a la democracia. Y él lo que dice es que primero tenemos que parar la guerra. Que la guerra debe detenerse, se quiere o no se quiere. Ese es como el primer, digamos, el primer punto. Debe haber paz. Pero además no basta con que haya paz. Tiene que haber un sistema de justicia social. Debe haber un tipo de elecciones libres. Que la gente elija democráticamente. Que la gente elija libremente a sus gobernantes.
que no se reelija para toda la vida Daniel Ortega en Nicaragua, por ejemplo, o José Napoleón Duarte en El Salvador. En fin, que se reduzca el papel del ejército en la vida democrática, civil de los países. Entonces, Oscar Arias surge lanza ese plan. Ese plan obviamente va a ser adversado por la derecha de América, de Centroamérica. Va a ser constantes, por ejemplo, en Costa Rica, los editores de La Nación en contra del plan de paz, diciendo que Oscar Arias está loco, que Oscar Arias no debe, que el plan de paz no tiene ninguna viabilidad histórica. Obviamente también cuenta con la oposición de Estados Unidos, sobre todo la derecha recalcitrante de Estados Unidos. Acordémonos que el presidente en Estados Unidos es Reagan, que es un típico neoliberal, un típico un ideólogo de la derecha extrema, de la derecha fuerte, de la conservadora, la derecha de verdad. Y obviamente le van a hacer todas las posibilidades de que fracase el plan de paz. La CIA, que manejaba todos los intereses de la contra en Costa Rica y en América Central, va a hacer todo lo posible porque el plan de paz fracase. Se reúnen en Guatemala y surge la posibilidad de que haya un plan de paz que, digamos, triunfe. Eso es lo que vamos a ver en este video, que es precisamente nos habla del plan de paz, de por qué se da y cómo triunfa. Veamos el plan de paz. Que este sacrificio signifique el fin de esta violencia y que de ninguna manera pueda ser pretexto para que esta violencia continúe. Es lógico que haya mucho interés en el pueblo nicaragüense, en los pueblos latinoamericanos, ante la problemática que vive en nuestro país y ante el tipo de relaciones que se han venido desarrollando con la Unión Soviética. Y la bandera roja y negra de nuestra organización Vanguardia, el Frente Sandinista. Saludando a los que están en la tribuna principal. Este movimiento es imparable. Como con los frijoles que estamos comiendo en la mañana. Duro. Hálelo.
¡Prisioneros de las cárceles! ¡Aunque me mate el Frente Sandinista! ¡Dispuestos a morir! Este tiene que estar, ¿ok? ¿Entiende? ¿Para cuándo listo? ¿Qué entrenamiento dan a los costarricenses? ¿Cómo pelear? Disparar y moverse. Como ya dije, lo mismo que hace un soldado norteamericano. ¿Jura o promete que el testimonio que va a dar a este comité es la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Mire, señor, antes que usted partiera a hacerse cargo de su nuevo trabajo como embajador ante Costa Rica, ¿tuvo usted una conversación con el coronel North en la cual le pidió emprender una misión en su nueva posición como embajador? Es correcto. ¿Puede decirle al comité lo que el coronel North le pidió que hiciera? El coronel North me pidió ir allí a abrir el Frente Sur. ¿Qué le contestó usted? ¿Qué le dije yo a él? Sí, señor. Bueno, no recuerdo mis palabras exactas, pero dije, si eso es lo que quieren, eso es lo que trataremos de hacer. Está muy bien, las tropas están excelentes. La década que estábamos viviendo en aquel momento, los 80s, eran la edad media para los centroamericanos. Fue la década que vio salir entre 2 y 3 millones de centroamericanos por falta de libertad, porque no podían satisfacer las condiciones más elementales de sus familiares, porque los niños siempre andaban con un estómago vacío. Y entonces fueron a tocar las puertas de países hermanos, y aquí a Costa Rica llegaron por lo menos 250,000 centroamericanos. Los pueblos centroamericanos, con excepción de Costa Rica, por lo menos en la segunda parte de la década de los 80s, se hicieron más y más pobres. El día que asume la presidencia de la República, se realiza en San José una reunión de 9 presidentes latinoamericanos, quienes dan total respaldo a un hombre que se apresta a discrepar de la política que la Casa Blanca impulsa en Centroamérica. Óscar Arias le comunica de inmediato al gobierno de los Estados Unidos que no permitirá la creación de un Frente Sur para la contra nicaragüense y que no aceptará tampoco la utilización del territorio costarricense para ninguna operación de apoyo a guerras que puedan involucrar a su país. En la tercera semana de su gobierno, el presidente Arias viaja a Guatemala a la reunión de Esquipulas I, convocada por el presidente Vinicio Cerezo. Es esta la primera vez que se reúnen los 5 presidentes de Centroamérica. En agosto de 1986, Estados Unidos aprueba $100 millones en ayuda militar para la contra nicaragüense. El teniente coronel Oliver North, quien estaba a cargo de la operación que buscaba financiación secreta para la contra, ordena que se le impida al presidente Arias ir a Washington y que se cancele toda la ayuda de Estados Unidos hacia Costa Rica. Arias se mantiene firme ante la creciente presión estadounidense y se lamenta de la actitud de poderosos órganos de la prensa costarricense que alientan castigos económicos para Costa Rica si no cede ante los Estados Unidos. En diciembre de 1986, Óscar Arias realiza su primera visita al presidente Reagan. El presidente Arias deja claro ante la opinión pública norteamericana y ante el presidente Reagan
que los problemas centroamericanos deben tener una solución política y no militar. Los hombres de línea dura logran que el presidente Reagan pida ver al presidente Arias para presionarlo personalmente. Se produce una tensa reunión entre los dos mandatarios en la que Reagan reitera su compromiso con la vía armada para Centroamérica y pide que la propuesta de paz de Costa Rica se cambie. Solicita que no se invite al gobierno de Nicaragua y que se incluya a la contra. El presidente Arias le manifiesta al presidente Reagan que él luchará hasta el último minuto para que la reunión de Esquipulas II se realice y se discuta su plan de paz. Para ese momento el futuro del plan de paz es incierto y la prensa internacional, y especialmente la prensa nacional, anuncian el inminente fracaso de la reunión de presidentes. El presidente Arias se niega a reconocer la posibilidad de la derrota y confía plenamente en la asistencia de todos los presidentes a la reunión en Guatemala. Está seguro de que al final será el diálogo y no la confrontación lo que va a prevalecer. El presidente Arias, renovado y fortalecido por el apoyo de los costarricenses, parte hacia Guatemala. Contra todo pronóstico, contra todos los augurios de derrota, contra minorías extremas, contra intereses mezquinos, la reunión se lleva a cabo con la asistencia de todos los presidentes de Centroamérica. Y todo el mundo me decía, nadie va a firmar. Mentira, que puede firmar El Salvador a la par de Nicaragua, porque ya se conocían que habían posiciones muy distintas entre los dos gobiernos. Y en la madrugada yo le dije a mis colegas, si salimos de este cuarto no vamos a firmar, hagámoslo ahora. Y firmamos los 5 presidentes. Fue una sorpresa para el mundo. Los principales periódicos, televisoras y estaciones de radio destacan con simpatía los éxitos de esta gesta tan desigual, en que el pequeño país armado con la razón cambia el curso de la historia que querían marcar los poderosos con la fuerza de las armas. Este reconocimiento se hace universal cuando el Comité para el Premio Nobel de la Paz decide otorgar el galardón de 1987 a Óscar Arias Sánchez. La elección de George Bush como presidente de los Estados Unidos permite un acuerdo bipartidista en ese país, por medio del cual se suspende la ayuda militar a la contra, y ello alienta nuevas esperanzas de paz para la región centroamericana. El presidente Arias pide también a Mikhail Gorbachev que cese el envío de armas soviéticas al área y hace igual petición a Fidel Castro para que se una a un mundo de soluciones pacíficas. Yo les decía, bueno, lo que tenemos que romper es esa desconfianza. Lo que tenemos que crear es una confianza entre nosotros, los presidentes. Porque recordemos que hasta 1986 habían pasado muchos años de la década de los 80 donde los presidentes nunca se hablaron. Ni los cancilleres, ni los ministros, ni los diputados, ni las primeras damas. Ahí comenzamos nosotros a cambiar la historia centroamericana. Y entonces, cuando tenían que venir las elecciones, dijeron, bueno, mentira que Nicaragua va a hacer elecciones. Y las hizo. Y cuando venían las elecciones dijeron, mentira que esas elecciones van a ser libres y honestas. Y lo fueron. Las más libres y las más honestas en toda la historia nicaragüense. Y cuando triunfó la oposición, todos aquellos que me han criticado durante estos 4 años dijeron, mentira que va a entregar el poder Ortega. Y yo voy a ir, y el público costarricense y el mundo entero va a contemplar cómo el 25 de abril todos vamos a presenciar cómo Daniel Ortega le traslada la banda a Violeta Chamorro.
Lo primero que decidimos fue: quememos las armas que entrega la contra las Naciones Unidas. Yo insistí en ese punto para convertir ese hecho en un símbolo ante los ojos del mundo, de cómo esta región, que para muchos era una región incivilizada, se torna ahora en la región más civilizada y es capaz de enseñarle al mundo entero pueblos que están dispuestos a demostrar con el ejemplo que las armas no sirven, para que nunca más tengamos que escoger entre rifles o pan. Alvarado Alexander, Mae José, Mae Candelario, Mae Luis, Barrera José, Barrios Manuel, Atili César, Bellorín Nicanor, Benavides Ramón, Bermúdez Vicente, Bermúdez José, Noel, García Marvin, García Genaro. Que siga la paz, para eso los desmovilizamos, damos estas armas porque ya no queremos más guerra. Junto con mis padres, gracias a Dios porque salí vivo de esta guerra. Gracias al reconocimiento mundial a Costa Rica, la industria turística se convirtió en solo 4 años en la más importante del país. Creció masivamente la inversión extranjera y se renegoció la deuda externa, reduciéndose esta en más de $1.000 millones. El mantenerse fuera del conflicto le permitió a Costa Rica importantes logros, como la creación del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Bono Familiar. Se aprobó la Sala Constitucional, así como el programa de informática educativa, introduciendo en forma masiva la computación en las escuelas públicas. Se aprobó la Ley de Igualdad Real de la Mujer. Se construyeron 85.000 viviendas y el sector privado creó 30.000 nuevos empleos por año. Bueno, el plan de paz triunfa contra todos los pronósticos, contra todas lo que llaman la realpolitik, o sea, la política real. El plan de paz triunfa. Ortega se mete, firma el documento, Napoleón Duarte firma el documento, en fin, todo el mundo firma y vienen elecciones en Nicaragua, las gana Violeta de Chamorro, que es la esposa de Pedro Joaquín Chamorro, que era un periodista mártir en Nicaragua. Daniel Ortega le tiene que entregar el poder. Igual en El Salvador se dan pasos hacia al fin de la guerra civil. En Guatemala se firman los tratados de paz también. En fin, Centroamérica vuelve a la senda de la paz. Y eso es importante. Eso hay que agradecérselo a don Oscar Arias. Eso hay que agradecérselo a esa generación de grandes pensadores que contra todos los intereses y contra todos los pronósticos lograron formar el plan de paz y que tuvo un gran asidero y que tuvo un gran apoyo. Oscar Arias al final gana el premio Nobel de la paz por este gran aporte que le da a la historia de Centroamérica
cuando se haga la historia de Centroamérica, no se puede dejar por fuera a Óscar Arias. Óscar Arias le dio un cambio radical a la historia de Centroamérica. Óscar Arias es uno de los grandes personajes de la historia de Centroamérica. Podría ser que te guste, que no te guste, su forma de ser, su forma de actuar, pero no hay duda de que él tuvo un gran aporte a la historia de Centroamérica. Entonces, bueno, los focos de tensión principales que habían en ese momento en Centroamérica decrecen. Hay elecciones en Nicaragua, gana la oposición, el Frente Sandinista tiene que entregarles el poder. En El Salvador se firman procesos de paz. El Farabundo Martí, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, entrega las armas y se integra en la vida política, surge como partido político y posteriormente gana las elecciones. En Guatemala, la ORNG, que es la guerrilla, firma convenios de paz con el gobierno y se integra a la vida política civil de Guatemala. En Honduras no es viable una democracia en Honduras y eso lo demuestran los constantes golpes de Estado que le han dado a sus diferentes países y cómo roban las elecciones, cómo hacen fraude constantemente en todas las elecciones, hacen fraude en El Salvador, en Honduras. Entonces, no hay como Honduras, no hay que pedirle peras al horno. Honduras no es un país, digamos, con la solera democrática que tiene Costa Rica. Entonces, bueno, llega el plan de paz, se alivianan las cosas. Tal vez ustedes como jóvenes no saben lo que es la paz, porque siempre la hemos tenido. Ni ustedes ni sus padres han sabido lo que es guerra. Costa Rica no tiene ejército desde el 49, no sabemos lo que es ir a una trinchera, lo que es accionar un arma, lo que es estar rodeado de enemigos y tener que matar para vivir. Bueno, eso hace que Costa Rica, digamos, sea un país diferente, un poco sui generis de lo que pasa en América Latina. Entonces, eso nos hace como tener una perspectiva muy diferente de la que puede tener ciudadanos de otros países que están, digamos, expuestos a las conflagraciones. Y veamos un ejemplo. Nosotros nunca hemos tenido una emergencia sanitaria como la que tenemos ahora con el coronavirus. Es ahora que estamos con el coronavirus que entonces nos acordamos o descubrimos, cosa que ya en el pasado existía, pero digamos ahora lo estamos descubriendo, de que hay que estar en la casa. La cuarentena, ¿hace cuánto Costa Rica no estaba en cuarentena? Yo creo que ustedes nunca han estado en cuarentena. Yo nunca estuve en cuarentena hasta ahora. Pero la cuarentena es una cuestión histórica que viene desde los egipcios, los hindúes, los indios, los árabes, los españoles. En la Edad Media era constante las cuarentenas. Por pestes bubónicas, por la fiebre española, en fin, por toda una serie de cosas que se dieron en la Edad Media, era común que hubiese cuarentena. Bueno, hoy lo estamos descubriendo nosotros. Igual la guerra. Aquí vimos cómo Granada duró más de un año rodeada por españoles en esa guerra para echar a los musulmanes de Europa. Imagínense lo que es pasar un año asediado, que no puedes salir de la ciudad en que estás, porque te matan. Bueno, un poco es eso. Estamos en América Latina, eso ha sido la constante. En Costa Rica ha sido la excepción. Costa Rica nunca ha tenido, digamos, la bota militar de otro país. Panamá sí, Nicaragua sí, Puerto Rico sí, México sí. Hablamos de que México, Estados Unidos le quitó más del 50% del territorio que tenía antes, originalmente. Bueno, entonces, Costa Rica tiene la ventaja de que no ha vivido esas crisis, digamos, tan complicadas como la han vivido otros países. Costa Rica ha sido como un país favorecido por la historia. No tenemos servicio militar, no hemos pasado grandes calamidades naturales. Por ejemplo, en Costa Rica no ha habido grandes erupciones de volcanes, no ha habido grandes terremotos, no ha habido grandes huracanes como en Puerto Rico, y las compañías de Puerto Rico que están en esa clase pueden dar fe de ello. En fin, tampoco hemos tenido grandes tragedias sociales, o sea, no hasta ahora que viene el coronavirus, pero
los muertos han sido muy pocos, no ha habido tanta incidencia, por dicha. Tampoco hemos tenido grandes incidencias militares, solo una dictadura militar que fue la de Tinoco, que ya vimos que duró poco tiempo. En fin, Costa Rica es una sociedad que ha sido como, digamos, ha vivido, le ha tocado la suerte de tener una historia que no es de extremos. No tenemos grandes accidentes geográficos, no tenemos grandes catástrofes militares ni naturales. Nuestros gobiernos son más o menos democráticos. En general, duran 4 años, nadie se muere en 4 años. No hay guerras constantes. La última fue en el 48, ninguno de ustedes existía, ninguno de ustedes vivía, o sea, ni siquiera estaban en proyecto, tal vez ni ustedes ni sus padres. Es decir, acuérdense que Nicaragua estuvo en guerra hasta hace, no sé, 11, 12 años. El Salvador también. Guatemala también. Colombia, hasta hace poquito se firmaron los estados de paz con la guerrilla y el Estado. En fin, Costa Rica es una sociedad que ha sido, que ha estado aislada de esas grandes conflagraciones, tanto naturales como militares, políticas. Y aquí, pues, si a usted no le gusta un gobierno, tiene 4 años para luego cambiar a otro. Y si no le gusta ese, pues cambia al otro. Y ahí va. No existen dictaduras, no existen grandes latifundios, no existen terratenientes, no existen grandes ficas y, lo importante, existe libertad. Hoy, si a usted no le gusta la vida que está llevando, pues puede cambiar. Si no le gusta cómo vive, pues cambia. Simplemente renuncia a lo que tiene e incluso puede irse del país. Puede irse a Estados Unidos cuando se consigue la visa, o hasta de espalda mojada si quiere, se va para Estados Unidos y desarrolla su vida. O cambia de profesión, o cambia de... Otros países no tienen esa posibilidad. No tienen esa libertad que tenemos nosotros. Costa Rica es un país que no existe ejército que digamos, reprima a la gente. No existe un gobierno dictatorial. En fin, eso es un poco lo que hemos desarrollado nosotros en nuestra sociedad. Es un poco lo que, y volviendo al cierre de la elección pasada, es un poco la sociedad que nosotros, la generación nuestra, de sus papás y de sus abuelos, le hemos heredado a ustedes. Pero ojo, que esto no es eterno. Ojo, que ahora son ustedes los que tienen que asumir esa responsabilidad histórica. Ustedes como generación, no usted en particular, no Juancito o María, no, es como generación. Tarde o temprano ustedes como generación van a tener que asumir, porque ya nosotros vamos a estar viejos o muertos. Entonces son ustedes los que tienen que asumir eso. Entonces, este curso, como decía la semana pasada, este curso es un poco para recordarles a ustedes que esta es la sociedad que tenemos. Linda, fea, bonita, excelente, pésima, como ustedes quieran, pero es la sociedad que nosotros le damos a ustedes. Y ahora, a muy pocos años vista, serán ustedes los que tendrán que administrar esta historia, esta sociedad. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, eso depende de ustedes.